Amigas, amigos del portal citerior.cl, nuevamente junto a ustedes para volver a enhebrar estos temas que nos interesan desde nuestra perspectiva. Como ustedes saben, somos una ventana, digamos, de aporte a la discusión de temas desde el mundo laico, y hemos discurrido que la mejor posibilidad es estar en contacto directo con ustedes para tratar una serie de situaciones y de temas que nos convocan. En esta oportunidad hay un tema que hemos elegido por su importancia diría yo, para el desarrollo de la democracia, incluso se puede decir con propiedad, que es el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria, bueno, un temazo, como ustedes dan. En lo fundamental, da la impresión de que se trata de una iniciativa del Ejecutivo, ciertamente, que apunta a derogar el actual régimen atribuido, impulsado por la administración anterior, la de la presidenta Bachelet, y reemplazarlo por un sistema único, 100% integrado del sistema tributario chileno. Además, entendemos que moderniza, aclara, simplifica, al parecer, diversas normas del sistema con el fin de promover la innovación y el emprendimiento e incentivar el ahorro y la inversión. Bueno, en general este es un proyecto largo que está, entiendo, en el segundo trámite constitucional en el Senado y trata de otras materias que vamos a ir analizando en el curso de esta charla, a la cual hemos invitado hoy en forma muy especial, a una persona, a un abogado, un prestigioso abogado, que con toda seguridad nos va a dar luces sobre este tema desde una perspectiva muy técnica, porque es un entendido en la materia. Nos referimos a la visita del abogado Guillermo Vázquez Úbeda. Bienvenido, Guillermo, a portalciterior.cl. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido de la invitación, don Paulino. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo es abogado, prestigioso abogado, un postulante al magíster en Derecho Económico e Internacional y Derecho de la Integración, con estudios en materias tributarias. Tiene un diplomado de planificación tributaria y en reformas tributarias. Ha sido director de empresas públicas, miembro de juntas directivas de universidades, es profesor de Derecho Comercial de varias facultades y profesor de Derecho Tributario. También tiene una larga trayectoria política, digamos. Fue senador de la República entre los años 2005 y 2010. Es decir, qué mejor invitado para empezar a hincar el diente a este tema tan candente de la reforma tributaria, que es bastante polémica. Ustedes ya se habrán informado por el trámite de la Cámara de Diputados, es muy polémico, digamos, en algunos puntos que vamos a ir dilucidando con el abogado Vázquez. Guillermo, a ver, para empezar a darle vuelta al asunto, ¿por qué el Ejecutivo presenta a su juicio el proyecto denominado modernización tributaria? La verdad es que hay que hacer una historia de esto. En el año 1984 se presenta la reforma tributaria durante el régimen de Pinochet, que altera absolutamente los conceptos anteriores, que curiosamente en mi concepto son los mejores para estimar un buen sistema tributario, que era que las personas pagan sus impuestos y las empresas pagan los suyos, y no hay mayor comunicación entre una y otra tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno paga por su propio canal y el fisco recibe por su propio canal. En el año 1984 se entra a tratar un tema único de tributación de los empresarios, en realidad más que de las empresas. ¿En qué consistía? Que era que la empresa pagaba su impuesto, se llama un impuesto de primera categoría, el impuesto pagado por las empresas, y enseguida lo que pagaba el empresario, que partió en un 15%, terminó en un 20%, servía de crédito, entonces el empresario retiraba las utilidades correspondientes y el porcentaje de un 15, 17, 18, 20%, ¿no es cierto?, de lo que había pagado,
le imputaba como si lo hubiera pagado él personalmente. Esto tiene como justificación lo que se llama la equidad horizontal, y esto es que lo mismo que gana una persona que tiene rentas del trabajo, lo paga un empresario que tiene con su empresa los ingresos correspondientes, porque desde el punto de vista económico, quienes lo concibieron y quienes defienden este sistema que se denomina integrado justamente por la ligación que hay entre empresas y personas, es el traspaso del pago del impuesto, de modo que en realidad quien termina pagando el impuesto aparentemente es solo la persona, no las empresas. Por eso se llama integrado. Por eso se llama integrado. Este fue el proyecto que aprueba el gobierno no, de la dictadura. Perdón, de la dictadura. De la dictadura. Ya. ¿Ok? Hay una serie de modificaciones durante el proceso, pero el esquema central se mantiene. Es este proceso el que crea el denominado FUT, que es el Fondo de Utilidades Tributables Acumuladas. ¿Por qué? Porque la empresa paga los impuestos por su carril, están ahí las utilidades y el empresario echa mano a estas utilidades, las lleva a su propio bolsillo personal, ¿no es cierto? Las utilidades en este fondo disminuyen, aumenta el incremento o incrementa su retiro el empresario y aplica este monto de utilidades acumuladas, que en realidad es solamente el crédito, porque el resto es pago del impuesto, lo aplica a su impuesto personal. Y ahí vienen una serie de distorsiones que me hacen, a mí por lo menos, estimar que el sistema es pernicioso. ¿Pernicioso? Sí, claro. Yo les podría explicar varios fenómenos de los... Sí. O sea, ¿paga menos entonces? No, lo que pasa es otra cosa. El aprovechamiento del crédito tiene varios defectos. De partida, uno que es insólito. De esto se ha comentado bastante, pero sin mucha repercusión. Curiosamente, sin ser empresarios, sin tener participación en la administración y el pago de un impuesto de primera categoría, los únicos que pierden el pago del impuesto son trabajadores de Chile. Y usted me va a preguntar, ¿por qué? Seguramente, don Paulino. Medio confuso. Es absolutamente confuso, pero tan fácil como lo siguiente. El concepto es que las empresas pagan su impuesto bajo la forma de sociedades, de cooperativas, de lo que sea, ¿no? Incluso de empresas individuales, se llaman empresas individuales responsables limitadas, ¿no? Que pagan su impuesto, y el empresario dueño captura este impuesto y se lo lleva a su bolsillo. ¿Qué pasa con los trabajadores? Aportan a sus fondos previsionales. Los fondos previsionales, incluso en el fondo E, que es el más regulado por los fondos fijos, ¿ya? Tienen alguna participación en acciones. Como los fondos no son personas, no tienen derecho a la devolución del crédito. Y por lo tanto, este crédito que es impuesto de primera categoría, se quedó en el fisco. Lo administra el fisco. No lo administra, se apropió el fisco de él. Queda en el fondo del bolsillo del fisco. Y esto significa que cuando teníamos una tasa de un 15% de impuestos de primera categoría, el FUT equivalía a alrededor de un 13,6% del valor de lo que recibían líquido los empresarios y debieron recibir líquido los trabajadores. Este 13,6% se quedó en el tesoro público. Entonces, los únicos que pagan impuestos de las empresas... Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Los únicos que pagan los impuestos de las empresas son los trabajadores. Claro. Por la vía previsional. Segundo efecto pernicioso, que se ha hablado mucho menos. Quienes invierten en el extranjero son medianos grandes o grandes, ¿no es cierto? Ya. Cuando sacan los fondos hacia el exterior, ¿hacia dónde van los fondos y cómo se determinan? Son parte del capital del empresario, son parte de las utilidades acumuladas, pero entre esas utilidades acumuladas, que se suman al capital y están todas confundidas en un solo patrimonio, también va el FUT. También va este crédito al exterior. En consecuencia, el Estado de Chile es teóricamente dueño de la parte de la empresa.
A través de ese mecanismo del FUT. Claro, porque se fue la utilidad a invertirse al extranjero. Y en general la utilidad que se va a invertir al extranjero no vuelve. Y por lo tanto el Estado de Chile financia tributariamente a los empresarios que invierten en el extranjero. Y este no es el señor que tiene una carnicería, no, que tiene una fábrica de zapatos. Entonces, Sí. Entonces, yo te estoy dando dos ejemplos de muchos otros. Uno final que lo puedo probar es lo siguiente. Quienes han sido los más fervientes impulsores de la modernización tributaria son los empresarios. Usted lo sabe perfectamente bien por la vía de las publicaciones, declaraciones, entrevistas que se han hecho. Y esta reintegración total del sistema, porque después podemos hablar por qué se reintegra el sistema, esta reintegración total implica una menor recaudación de alrededor de 800 millones de dólares o más, anuales. 800 millones de dólares. Sí. Entonces, me parece que es lógico el jolgorio de los empresarios de entender que es un buen sistema para Chile. Claro. Bueno, abogado, usted sabe cómo han reaccionado los políticos, digamos, ¿eh? Hay aquí una serie de datos que, así que, no sé. A todo esto, si le queda alguna duda en las explicaciones que estoy dando, por favor, consúlteme. Me refiero a que hay alguno que dice la reintegración favorecerá en promedio con 7 millones de pesos anuales a quienes ganan más de 6 millones de pesos al mes. O sea, no solamente se refiere al gran empresario, sino que al empresario mediano, o sea, el que tiene más capital, digamos, ¿no? Claro, porque la reintegración lo favorece en el sentido de que como aplica este impuesto como crédito, y yo puedo decir por qué no lo aplica hoy día, no lo aplica parcialmente, porque el sistema sigue siendo integrado, es porque efectivamente no hay un recorte mediante lo que se denomina un sistema semi-integrado, o sea, reconoce que es integrado, pero que el nombre técnico que tiene la propia ley es sistema integrado con imputación parcial. O sea, el sistema está integrado, pero yo le imputo parcialmente el crédito al impuesto del empresario. Claro. Entonces, por eso que el sistema sigue siendo integrado. Es decir, el sistema entonces tiene que ver un poco con el rol también del Estado en esta materia, ¿no? Sí. Y a su juicio, abogado, ¿cuál debiera ser el sistema, dado el conocimiento que usted tiene de nuestro sistema tributario en general? ¿Cuál debiera ser el sistema que debiéramos impulsar para producir una mayor igualdad? Porque el problema de nuestro país es esa, la igualdad. Usted me permite, yo quisiera contestar completa la pregunta anterior y después me puedo referir a este sistema. ¿Ya? ¿Qué pasa en el año 2014? Todos sabemos que el gobierno de la presidenta Bachelet ingresó varios proyectos y se fueron aprobados varios proyectos que tienen costo anual establecido y por lo tanto necesitaba mayor caja fiscal. Claro. Incluso así se ha estado produciendo déficit fiscal, que es una complicación. Hoy día estamos cercanos al 28% del déficit fiscal anual en relación con el Producto Interno Bruto, el PIB chileno. Claro. ¿Ya? Y está tendiendo a aumentar por estos efectos de leyes que han establecido gastos, vía subsidios, apoyos, etcétera, etcétera, extendiendo el gasto social. Entonces se necesitaba una recaudación mayor. Teníamos un sistema relativamente simple desde el punto de vista conceptual, no siempre desde el punto de vista de la aplicación, con este sistema FUT. ¿Ya? Y la reforma que se hace, que recién va a terminar a aplicarse en el año 2020, en el año tributario 2020 es este año en el que se aplica íntegramente en términos comerciales o de actividad, esta reforma separa en dos sistemas. Un sistema que se llama de renta atribuida, con un 25% de impuestos sobre
en las utilidades de la empresa y que significa que las empresas que están en la renta atribuida pagan su 25% y los socios de estas empresas tributan sobre el 25% total que ganó la empresa bajo el concepto que incrementó su capital. Si tiene utilidad, incrementa su capital, incrementa su patrimonio, paga su impuesto. Pero efectivamente, y yo tengo que reconocer las bondades o dificultades que haya, es que este sistema no incentiva la inversión. Si yo ya pagué el impuesto del 25%, no tengo nada más que pagar por eso, lo tomo todo y me voy a farrear a las Europas o donde sea, ¿no es cierto? No es así, porque el empresario en realidad tiene mentalidad de empresario, tiene estómago de empresario, tiene corazón de empresario y siempre quiere que su empresa le vaya un poco mejor, pero termina pagando por plata que él no dispone y a veces es duro, porque le puede ir muy bien, pero tiene proyectos de inversión que no puede completar por este efecto. El otro sistema es que la empresa paga un 27% sobre sus utilidades. El empresario no paga por las utilidades que gana, sino por las que retira. Pero al retirar, pierde un 35% sobre el crédito fiscal que tiene. O sea, solamente puede aplicar un 65%. Y el 9,45% se va directamente al fisco, sin devolución. ¿Ya? Sí. Entonces, es más caro, no paga menos el empresario y genera otro tipo de tributación. Entonces, en realidad, hoy día estamos viviendo con dos sistemas tributarios que son bastante diferentes, que provoca una complicación técnica no solo al Servicio de Impuestos Internos, sino que fundamentalmente a los contribuyentes, a los contadores y a los auditores. Un sistema altamente enredado. De hecho, yo tuve que tomar cursos sobre reforma tributaria, a pesar que la seguí, porque había piezas del puzzle que no me calzaban. Entonces, seguí primero un curso de 30 días, después de un año, para poder engarzar las piezas, y resulta que cuando termino de engarzarlas, me quieren cambiar el sistema. O sea que más que injusto, es tremendamente enredado. Confuso para aplicarlo, digamos, para calcularlo. Así es. Entonces, usted me preguntó por qué el gobierno quería ganar. Por varias razones. Una, porque entiende que ni un sistema de renta atribuida, ni el sistema de denominado semi-integrado, favorecen la inversión. No incentivan la inversión. Uno, porque es muy caro, el 27%, ¿ya? Y el otro, porque el 25% implica que da lo mismo, pago un 10% más, estoy en el tope de los impuestos y yo me retiro toda la plata. Entonces, en segundo lugar, por un problema gravísimo de distorsión que tienen los contadores, que tienen que manejarse con libros absolutamente distintos a lo que era el FUT, que tienen imputaciones diferentes, cómo se pagan las utilidades. Es un enredo bastante grande. Y le aclaro, estos no son los dos únicos sistemas que tiene que trabajar un contribuyente. La PYME tiene su propio sistema de tributación que es relativamente débil, pero también están las rentas presuntas que se aplican a la minería, a la agricultura y al transporte. Entonces, y tenemos varios sistemas más, zonas extremas. Entonces, el sistema chileno es muy enredado. Entonces, una justificación es la simplificación. Para integrar el sistema. Sin embargo, usted me escuchó la crítica que yo tenía al sistema integrado y me pregunta... Claro, a esa voy a responder ahora. ¿Qué es lo que yo opino? Sí. Mire, le voy a contar que en los países de la OECD, los países desarrollados, de los cuales son los dos países latinoamericanos, son miembros, México y Chile. Son 34 países en total. 13 países tienen un sistema desintegrado. 13. Entre los cuales hay países tan poco inteligentes, tan poco informados, tan poco estudiosos. Se cuenta Alemania, Dinamarca, Austria, ahí, ¿no? 13 con sistema desintegrado. Y 7, al menos, con un sistema desintegrado con correcciones. Esto es que significa
que en vez de aplicarle el total, o sea, no otorgarle ningún beneficio, le da algún tipo de beneficio al empresario para que esto que hablé en un principio, que es la equidad horizontal, tienda a bajar un poco su diferencial. ¿Ah? Pero a mi entender es mucho más limpio, mucho más simple el sistema desintegrado. Claro. Por otra razón además, una razón a mi entender que es importante. Yo soy partidario de la empresa privada. Creo que no funciona ningún país sin tener mercado. Y ojalá mercado libre, ahora. Un sistema social de mercado. Pero seamos francos. El empresario lo que hace es combinar factores productivos. Entonces parte lo lleva por lo que Marta hablaba, ¿no es cierto?, de la privación del capital humano, ¿ya? Y parte lo lleva por la proporción de del diferencial que tiene de sus insumos. Produce un nuevo servicio, produce un nuevo producto y gana por eso. Entonces, no es solo su trabajo es de combinación, pero también hay un producto de arriesgar, apostar, que arriesgan y apuestan y algunos fracasan y les va mal. Tienen derecho a su remuneración. Pero si nosotros comparamos lo que gana un empresario con lo que normalmente gana una persona que vive de su trabajo personal, por mucho que sea socio, salvo casos muy contados de profesionales muy exitosos, los empresarios son los que la llevan, como dicen los lolos, ¿ah?, en cómo se gana la plata. Entonces, si uno va a un principio de equidad en función de lo que se percibe, lógico es que el empresario, en la medida que gane más, pague no más, mucho más. Claro. Y eso lo permite el sistema desintegrado. O sea que no solamente es un argumento político, porque uno lo ve en lo político, digamos, de la actual oposición al gobierno, digamos, sino que es más bien un enfoque técnico el suyo en el sentido de... Así es, porque nunca... A ver, yo estuve en una comisión que el año 2010, en realidad en el 2011 se hizo la reforma tributaria Piñera, sostuvo dentro de la oposición que había que irse derechamente al sistema desintegrado. Y hubo sectores, uno específicamente, que se negó a ir al sistema desintegrado y mantuvo el sistema integrado y llegó con esta solución de la renta atribuida y el sistema semi-integrado. Pero que yo vengo planteando en las filas de mi sector que tenemos que ir al sistema desintegrado hace muchísimo tiempo. Hay un parlamentario, yo lo noté acá, un parlamentario que publica su intervención en la Cámara de Diputados y dice que la integración permite pagar menos a los más ricos de Chile, propietarios de las grandes compañías, quienes van a tener un crédito tributario del 100% de la carga de primera categoría que paga la empresa, deducido también en su gravamen personal. En cambio, dice él, el resto de los 17 millones de chilenos va a pagar más porque va a tener que hacerse cargo de la boleta y de otras cosas que tiene la reforma, que quizás no vamos a alcanzar a hablar con usted, abogado, porque el tema central era la integración, que es lo polémico en el fondo, pero vienen las plataformas digitales, usted sabe, todas esas cosas, pero en el fondo el tema es ese, el por qué, cómo explicarle a la gente, cómo explicarle a nuestras amigas, amigos, por qué un sistema permite que el que tiene más, como usted dice, no pague más como impuesto, sino que ayude a la acumulación de capital. A ver, yo creo que hay que tener cuidado en lo que se dice, ¿ya? El ahorro, lo que llama usted acumulación, es indispensable para el crecimiento del país. Sin ahorro no hay inversión. O sea, por eso le digo, yo no soy contrario en la libre empresa, ¿ya? Lo que creo es que tiene que participar en los costos nacionales de acuerdo a sus potencialidades y posibilidades, y no como parejo una simple cálculo, ¿no es cierto? Ganas tanto, pagas tanto. Yo creo que hay que hacer diferenciaciones. Y yo le preguntaría a ese parlamentario que no sé quién es, que no sé si estaría en los tiempos que yo estuve, ¿por qué no se plegaron a lo que yo planteé firmemente? Fue el único que partí con la voz, y muchos se sumaron posteriormente a la idea de desintegrar el sistema como reforma tributaria
y se quedaron con el sistema integrado. Y mire, ya, si está integrado y mal integrado, como entender es lo que ocurre hoy día, es muy fácil, consecuencialmente, volver a la integración. Porque simplifica, facilita, hace más hábil, más lógico el sistema. Y la verdad es que estos 800 millones de dólares, que son los que ganan los empresarios anualmente, a eso se refiere seguramente, ¿ya? Eso se llevan por otro lado. Ahora, lo de la boleta electrónica no es fácil aplicar porque estamos pensando a lo mejor boleta electrónica. Al hablar de la boleta electrónica no estamos hablando de la boleta profesionales, ¿eh? Estamos hablando de la boleta que entrega el comerciante a la venta de su producto. Claro. Ya la hace electrónicamente, se la entrega a su cliente y al mismo tiempo queda automáticamente registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Pero yo que fui parlamentario por una zona bastante pobre, yo diría la más pobre de Chile, no veo que un comerciante en Curarrehue vaya a tener la capacidad de tener un sistema de internet que le permita conectarse al sistema de impuestos internos y estar digitando permanentemente las boletas. Con todos los riesgos además que significa la diferencia de la alfabetización digital. No es lo mismo escribir una boleta que meterse a un computador. Ese es otro tema. Mire, usted es abogado, usted es un hombre entendido y por eso está acá, digamos. Tratando de explicarle a nuestros amigos este tema, pero ¿usted sabe cuál es la percepción de la gente común, la gente que paga el impuesto del IVA al comprar algo? Es lo más simple. La percepción de la gente es que todo tiende a ensanchar la diferencia. Que yo tengo más y con el sistema sigo teniendo más. Y se pregunta, ¿y por qué un sistema tributario no aplica para crear mayores bolsones de justicia social? ¿Cómo lo analiza usted como técnico, yo lo veo como ex parlamentario? Yo no puedo perder la vista de mi sentido político por la cuestión técnica, porque se mezclan. Es obvio, ¿no? Claro. Porque además hay ideología detrás. Por supuesto. Hay doctrina, no ideología de ilusiones, claro, sino de concepciones de cómo debiera ser la sociedad. Yo diferencio técnicamente en esto. Yo no soy partidario de hacer IVAs diferenciados. Yo prefiero subsidiar la actividad que quiero privilegiar, porque el IVA diferenciado produce muchas distorsiones que las aprovechan quienes son más audaces. Claro. A ver, si usted da el IVA por el pan, le voy a preguntar cuántas boletas por pan van a venderse más de lo que realmente produce la panadería, porque está vendiendo pasteles, está vendiendo tortas, y la torta y el pastel a lo mejor no le van a dar la exención del IVA, ¿no es cierto? Y los libros de estudio van a tener IVA diferenciados, y resulta que van a ser los libros de literatura, o no los libros de literatura, no sé qué, los cuadernos, los lápices, las gomas, ya no los libros, van a salir por una librería como libros, y así sucesivamente. Es muy difícil de controlar. Entonces yo prefiero el sistema, vamos a un IVA y compensemos el IVA. Una compensación del IVA. Exactamente. A los sectores que están más afectados. Y en ese sentido el gobierno actual, que no tiene una mayoría absoluta, no tiene mayoría parlamentaria. No tiene mayoría. Entonces uno se pregunta, ¿qué pretende el gobierno con esto? A ver, yo sinceramente creo que aquí... No siendo partidario del gobierno, tampoco creo que en el gobierno haya monstruos, claro, ni perversos. No es mi impresión. Conozco mucha gente de derecha con muy buenas intenciones. Yo creo que en primer lugar quiere la simplificación tributaria. En segundo lugar, efectivamente, dentro de su doctrina, privilegian el sistema ahorro-inversión. Y entiende que el sistema integrado era ahorro-inversión antes. Lo que decía el parlamentario que usted me leyó era lo mismo que ocurría antes, que se vuelve ahora, pero no dijo nada antes, lo dice ahora. No sé quién es. Ya, que yo creo que efectivamente están por la vía del sistema de inversión.
tercer lugar, este proyecto tiene algunos beneficios. Yo la simplificación tributaria la entiendo perfectamente bien, pero va intentando aplicar más impuestos verdes, Claro. ¿no? Facilitando la mejor ecología. Le aplica un gravamen, tengo entendido, a las plataformas digitales. Claro, las plataformas digitales para el entendimiento de nuestros teleaudiencias, Netflix, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, que son empresas internacionales que ganan muchísimo dinero con nuestra gente. La comisión de un chofer de Uber entiendo que bordea el 25 o el 26. No, si también se le aplican. Entiendo que es otro Perdón, efectivamente, el transporte de pasajeros no se aplica porque no hay IVA al transporte de pasajeros, pero eso es plataforma digital, claro. Pero sí se le aplica el Uber Eats. El Uber Eats, ¿Ya? exacto, claro. Y el Airbnb porque va a servicio hotelero, servicio de inmuebles amulados. Claro. Entonces, y ganan muchísima plata, y nos llevan muchísima plata acá. Entonces, en todas partes del mundo no se ha luchado contra ellos porque ya no se logró ganar y por lo tanto lo mejor es aplicar el impuesto. Y además crean una defensoría del contribuyente que es extraordinariamente útil porque no es bueno que el servicio, ni le corresponde al Servicio de Impuestos Internos asesorar al contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos tiene la obligación de capturar ingresos. Exacto, ¿Ya? claro. Entonces, equilibra, es decir, tiene una serie de ventajas ya menores, pero lo básico es el sistema, cuánto pagamos los chilenos como impuestos y dentro de esos impuestos, cuánto significa el impuesto a la renta. Guillermo, estamos muy contentos con su participación. Usted sabe, los tiempos siempre son complicados acá en las plataformas digitales. Vamos a dar un minuto de gloria. Diríjase a la cámara y denos su percepción, porque siempre uno queda con la percepción, ¿no? Su opinión, lo que usted desearía, su anhelo respecto de cómo debiera tramitarse en el Senado y qué debiera resultar de esta reforma tributaria. Mi anhelo es que logremos hacer lo que hacen los países más desarrollados que nosotros. Hay un índice conocido que se llama el índice Gini, que es cuál es la igualdad o desigualdad que tienen los sistemas sociales nacionales. ¿Ya? Cuanto más gana el que más gana y cuanto menos gana el que gana menos, cuál es el porcentaje, cuántas veces hay de uno a otro. Los impuestos, entre otras cosas, tienen como objetivo, y esto me gustaría que se entendiera bien, tratar de emparejar la cancha. Los sistemas en Europa e incluso en los Estados Unidos a lo menos mejoran el índice Gini en 5 puntos porcentuales, o sea, un 5%. Hacen más justa la repartición de la riqueza. En Chile es menos del 1. Si yo quisiera, lo que yo quisiera un sistema más allá de defender el sistema integrado, desintegrado, es que efectivamente creáramos un sistema tributario en que lográramos que la desigualdad fuera disminuyendo, sobre todo en un país tan desigual como nosotros. Es cierto, la gente que menos gana en Chile gana mucho más de lo que gana en general, otros países latinoamericanos, otros países del barrio. Recordemos que en Argentina hoy día hay un 35% de pobreza. Sí. Estamos hablando de un país grande, desarrollado, etc. Pero por lo tanto, no podemos quejarnos de que hemos avanzado. Pero la verdad es que mientras más avanzamos, más queremos avanzar. Un atleta se prepara para correr y va rompiendo marcas. Eso es lo que quisiéramos. Entonces, yo quisiera de un sistema tributario, no el sistema tributario en sí, porque el sistema tributario es una herramienta. El sistema tributario tiene que ser un elemento potenciador para que las personas logren un mejor bienestar y ojalá a través de eso puedan lograr también ser un poco más felices. Gracias, Guillermo. Nuestros amigos en el portal Citerior van a tener la posibilidad a través del correo opinión@portalciterior.cl de también reflexionar sobre este tema, porque es un tema muy discutible, todo es sujeto a
a la opinión y al análisis. Abogado, yo me voy a permitir entregarle un pequeño presente por su amabilidad. Sabemos, es un hombre muy ocupado, de haber venido a esta tribuna laica a conversar con nuestros amigos, amigas del portal, y me voy a permitir entregarle este pequeño presente, ¿no?, que hemos diseñado para este efecto. Es modesto, sí, pero imagino que lo podrá usted, abogado, tener entre sus recuerdos del paso por esta tribuna laica de pensamiento libre. Y a ustedes, amigas, amigos, los veremos en una oportunidad próxima para seguir debatiendo temas de interés, tales como lo que hemos hoy día advertido y gozado, digamos, con el abogado Guillermo Vázquez, en una próxima oportunidad. Adiós, hasta luego.